Evolucionando de un lagarto a un dragón legendario 91-100. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Ko-fi y Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 91. Señor, puedes comer tanto. Ojalá tuviera un apetito así. Oliver se sentó medio erguido, palmeándose la barriga redonda, observando a Grotu devorar su comida, sintiendo una punzada de envidia. Una niña con una túnica blanca estaba sentada sobre el hombro del oso gigante, con las piernas colgando naturalmente en el aire, balanceándose suavemente, observando en silencio a Grotu, con los ojos reflejando la luz de la lejana hoguera. Era la niña que Adoma y Jessie habían adoptado, llamada Namosi. Este oso era un poco torpe, pero su personalidad era bastante interesante y era gentil. Al principio, los miembros de la tribu se mostraron algo reacios. Sin embargo, a medida que lo fueron conociendo, tanto los humanos como los hombres bestia de la tribu le tomaron cariño. Especialmente los niños. Se sentían naturalmente atraídos por criaturas tan peludas y enormes. Grotu era su único ser digno de reverencia, cercano pero sin ser presuntuoso. Pero este oso gigante, con su naturaleza, honesta y sencilla, les permitió jugar libremente. El señor come y desarrolla músculos, tú comes y engordas. La niña hizo un puchero, acariciando la cabeza del oso. Grandulón, necesitas bajar de peso. Eres miembro de la guardia del señor. No te avergüences. Solo puedes bajar de peso después de haber comido hasta saciarte, y así me veo genial. Mira qué fuertes son mis músculos. Oliver el oso se acarició la barriga, la grasa ondulando como olas, luego se dio cuenta de lo que había hecho y se sentó allí sonriendo tontamente. La niña, Namosi, no pudo evitar reírse también, y toda la tribu se llenó de una atmósfera alegre. Septiembre. Grotu se posó en la cima de la colina, dejando que el viento otoñal agitara sus escamas. Su apariencia había sufrido una transformación verdaderamente asombrosa. Esta transformación no fue una expansión, sino más bien un refinamiento. El enorme cuerpo de 28 metros de altura se encogió hasta los 25 metros como acero templado, cada fibra muscular comprimida al límite, el poder oculto bajo sus afiladas líneas superando con creces su fuerza anterior. El gen músculo comprimido, alimentado por una enorme afluencia de puntos de evolución, alcanzó la cima del nivel 5, el agudo silbido de sus garras desgarrando el aire con cada contracción. Los 5 corazones pseudo-titán palpitaban como tambores de guerra, cada contracción bombeando sangre hirviente, impulsando a este cuerpo a un reino sin precedentes. Grotu, otrora una imponente montaña, ahora parecía esbelto tras su refinamiento, pero como un arma divina envainada, su filo oculto, su intención asesina aún mayor. Contempló en silencio la aldea al pie de la montaña. En las llanuras distantes, la vegetación se volvía gradualmente dorada, la cosecha de otoño aún no había comenzado, una breve tranquilidad impregnaba los campos. Los granjeros aprovecharon esta temporada baja para reparar sus herramientas y deservar, mientras los hornos de ladrillos de la tribu Eras ardían día y noche, con columnas de humo que se elevaban de las calderas. Grotau miraba hacia abajo, golpeando suavemente la tierra con la punta de su cola, haciendo que cayeran guijarros. Ya se había aliado con el sangre de dragón rojo Scott. Después de todo, no podía permitirse ser atacado por ambos bandos, y por el momento solo podía fingir su misión. Luego, aprovecharía esta última oportunidad antes de la cosecha de otoño para aniquilar por completo a las otras dos fuerzas. Justo cuando estaba meditando, un repentino crujido a sus espaldas lo hizo girar la cabeza. Adoma conducía a un kobold hacia él. Era el enviado de Scott. Este kobold, Keane, vestido de lino, se postró ante Grotau, sosteniendo en alto un pergamino con un sello de cera. Su tono era humilde mientras hablaba en voz baja. Mi señor ha discutido un ataque conjunto contigo mañana. La intención de mi señor es que ataques a la tribu del abismo en el suroeste, mientras que la tribu de los elfos quedará a cargo de mi señor. Al oír esto, las pupilas de Grotau se contrajeron ligeramente, sus escamas brillando fríamente bajo la luz del sol. Esto era exactamente lo que estaba pensando. Después de todo, se encontraba en la esquina sureste, mientras que el territorio de Scott estaba en la esquina noreste, así que, naturalmente, cada uno elegiría al oponente más cercano. Además, los profesionales del abismo eran un festín para Grotto. Grotto pensó por un momento y luego asintió. Su voz grave hizo vibrar los acantilados bajo sus pies. Dile a tu señor que los elfos le pertenecen a él, y el abismo me pertenece a mí. Nuestro contrato está atestiguado por el dios de los contratos.
Antes de que dividamos esta tierra, si te atreves a romper el contrato, la frente del kobold se cubrió inmediatamente de sudor frío. Sintiendo el calor creciente en su espalda, permaneció en silencio. Solo después de soportar finalmente la prueba y recibir el permiso de Grotto, el kobold huyó presa del pánico, regresando rápidamente al pantano del norte para informar a su amo. En el pantano del norte, Scott escuchó la información que Kgane le contaba y no pudo evitar golpear su cola con frustración. Un mes antes, había presenciado el aliento de dragón rojo y ardiente que atravesó los cielos y la tierra. Ni siquiera él podía producir un aliento tan poderoso. Un mes después, según los kobolds que tenía delante, la fuerza de Grotto parecía haber mejorado de nuevo. ¿De verdad pudo haber conseguido esa poción? No, eso no puede ser, cuesta 800 monedas de oro. ¿Cómo podría un señor en un lugar tan pequeño permitírselo? El dragón rojo Scott estaba completamente desconcertado, cada vez más frustrado con cada pensamiento. Exhaló 2 bocanadas de aliento blanco por sus fosas nasales. Bien, bien. Alzó la cabeza para mirar a Kgane, arrodillado ante él, con voz gélida. Díganles a los secuaces que empaquen sus armas, descansen bien y se preparen para actuar mañana. Devoren a esos malditos elfos. La luna brillaba en lo alto del cielo. Al darse la orden, los vítores y el clamor subieron y bajaron en la cueva de los kobolds, pero pronto reinaba el silencio. Fuera de la cueva, un grupo de kobolds permanecía en alerta máxima. Esta noche estaba destinada a ser una noche de insomnio para ellos, y de hecho para la tribu élfica. En lo profundo del bosque del noreste, la hoguera de la tribu élfica ardió toda la noche. Unos 50 elfos se reunieron alrededor del fuego, puliendo sus espadas y armas de plata. En el centro, un explorador con armadura de plata pulía su arco largo, la incrustación de plata en su borde reflejaba su perfil distante. Era un elfo de sangre pura, Lix, que significa veneno natural, y el líder de los elfos que tenía delante. Para estos elfos, la vida no había sido fácil desde que abandonaron el reino élfico y vagaron por el norte. La hoguera crepitaba, y el grupo permaneció en silencio hasta que esta tranquilidad se rompió repentinamente. ¿Están todos listos? Lix se puso de pie, observando las expresiones solemnes de los elfos a su alrededor, y preguntó. Al apagar su voz, los elfos asintieron uno por uno, y él se relajó. Miró fijamente al grupo y gritó. Por nuestro gran plan. Vamos. Al instante siguiente, los 50 y tantos elfos que tenían delante se levantaron y se fundieron silenciosamente con el oscuro bosque, dirigiéndose al este hacia el territorio de Scott, el descendiente del dragón rojo. Solo quedaba la hoguera, ardiendo en silencio. Finalmente, la guerra había comenzado. Amaneció el día siguiente. Grotto lideró a 100 guerreros humanos y orcos, 40 arqueros y el orco Gar, junto con la Guardia Real Mordis y otros, hacia el territorio del Behemoth Abismo. En el último mes, no solo había aumentado enormemente su fuerza, sino que sus fuerzas también se habían desarrollado significativamente. La banda de guerra poseía actualmente muchas profesiones disponibles para que sus miembros eligieran. Guerrero, venenodragón, sanador, bárbaro, monje, berserker y herrero, un total de 7 profesiones. Por supuesto, mientras que la profesión monje requería más tiempo para adquirirse, y las profesiones herrero y sanador se inclinaban hacia el apoyo, y las profesiones venenodragón eran escasas, aún significaba que tenían 3 profesiones para elegir. Esto también significa que un gran número de guerreros dentro de la banda de guerra ya han adoptado 3 profesiones. Aroma, por ejemplo, no solo adoptó la tercera profesión, bárbaro, sino que también despertó 3 habilidades profesionales simultáneamente. Avanzar a una profesión de segundo nivel es solo cuestión de tiempo para él. En cuanto a los demás guerreros, aunque la mayoría de ellos no han despertado ninguna habilidad profesional, confiando únicamente en sus atributos físicos, junto con la armadura de hierro y las espadas forjadas por el enano Thorin, Grotto posee un gran número de soldados bien entrenados y útiles. Sin embargo, la gran mayoría de estas personas no tienen la oportunidad de avanzar más. Después de todo, el camino hacia una profesión es extremadamente difícil, y solo en esta tierra bárbara, donde abundan las batallas, la profesión de guerrero parece fácil de adquirir. Si estuviera en un pacífico reino humano en el sur, el umbral de una lucha de vida o muerte para convertirse en guerrero sería suficiente para detener a la mayoría de la gente. Volviendo al punto principal, mientras Grotto guiaba a su grupo en un rápido avance hacia el territorio del Coloso del Abismo, el paisaje pronto se hizo visible. Aunque ya había enviado a sus subordinados a recabar información, esta era la primera vez que veía esta zona de primera mano.
Delante se extendía un próspero asentamiento humano, lleno de actividad y aparentemente desprovisto de profesionales del abismo. Después de todo, aquellos corrompidos por el abismo, cuanto mayor era su nivel, más incontrolable se volvía su ansia por los vivos. Sin embargo, Grotu sabía muy bien que, según la información que había recopilado de los refugiados, 3 profesionales expertos ya habían sido devorados por los profesionales del abismo en la zona rodeada de ríos y bosques. La paz actual era, sin duda, extraña. Mientras el ejército de Grotu avanzaba, la gente del pueblo cercano comenzó a agitarse. Pronto, una figura enorme y oscura emergió del asentamiento, guiando a un grupo de guerreros hacia Grotu. Al acercarse la figura, Grotu sintió una sacudida repentina. Desde su perspectiva, la figura que lo había llenado de asombro se magnificó rápidamente, dejando a Grotu atónito. Una figura alta y oscura emergió, abriéndose paso entre el polvo. Su cuerpo, cubierto de escamas negras como el azabache, medía casi 25 metros de largo, con volutas de energía negra que lo envolvían. El aura familiar de un demonio. Incrustada en su frente había una gema familiar, que subía y bajaba con su respiración, pulsando como un ser vivo. Con cada paso que daba, aparecían finas grietas en el suelo, mientras que el aura negra y roja que lo rodeaba se condensaba de forma inusual, formando patrones espinosos entre sus escamas. El recién llegado no era otro que un dragón negro descendiente del abismo. Y un dragón negro descendiente del abismo, corrompido por esa extraña gema. Al ver a su enemigo, los seguidores de Grotu no pudieron evitar agitarse, pero su largo entrenamiento finalmente les había enseñado a mantener la formación. Maldita sea, el orco Gar, que estaba cerca, maldijo al ver al coloso frente a él. Grotu permaneció en silencio, simplemente observando a la colosal bestia que tenía delante, aparentemente ajena a la sed de sangre del abismo, con pensamientos indescifrables. Aunque no habló, el progenitor del dragón negro preguntó de antemano. Te he estado observando, joven progenitor del dragón blanco. Sus ojos de dragón, ligeramente nublados, se fijaron en Grotu. Posees un potencial que supera con creces el de un dragón blanco. Si unimos fuerzas, podríamos dominar por completo la región. Además, tengo algunos secretos notables. Me pregunto si te interesan. Grotu soltó una risita. ¿Había traído a tanta gente aquí para formar una alianza? Independientemente de si el progenitor del dragón negro estaba consciente o no, si era un profesional del abismo, Grotu estaría loco si se asociara con él. Sin embargo, el conocimiento del que hablaba, aunque intrigante, no era algo que necesitara adquirir mediante la cooperación. Al ver la risita de Grotu, el progenitor del dragón negro frunció el ceño bruscamente, mirándolo fijamente a la cara. ¿Así que tu respuesta es no? Negó con la cabeza con pesar y añadió. Parece que el mensaje no fue suficiente, ¿verdad? Grotu no perdió el tiempo. Reveló sus garras, sus vasos sanguíneos se aceleraron gradualmente y todos sus sistemas comenzaron a funcionar. Lo que quiero, lo tomaré yo mismo. Tras dar su respuesta, Grotu no dijo nada más y cargó hacia adelante. Detrás de él, la oscura masa de guerreros de la banda de guerra chocaba violentamente con los guerreros sangre de dragón negro, oleada tras oleada. Innumerables gotas de sangre llenaban el aire, espadas y lanzas danzaban salvajemente, y pronto el lugar se convirtió en un sangriento campo de batalla. El sangre de dragón negro también se abrió paso rápidamente entre la multitud, aplastando indiscriminadamente a quienes le bloqueaban el paso, convirtiéndolos en charcos de sangre y barro que resbalaban por sus escamas. Y esta criatura, que segaba vidas como una guadaña, cargó ferozmente contra Grotu al instante siguiente. ¡Bang! Una colisión que podría describirse como estremecedora. Ambos bandos creían tener la ventaja, así que se negaron a ceder ni un ápice, pero al final, quedaron atrapados en un punto muerto. Grotu desató todo su poder, frunciendo ligeramente el ceño. No podía entender por qué su oponente podía resistir. Los guerreros del abismo normalmente solo tenían una clase, y su propio nivel de clase total ya era 4. Si su oponente podía resistir usando solo su fuerza física, significaba que este tipo definitivamente poseía una clase única en el nivel 4. Pero si este Dragonborn realmente poseía el nivel 4, entonces ¿por qué era capaz de mantener su racionalidad? El nivel 4 abismo era suficiente para destruir la inteligencia de todos los seres vivos, dejando solo la sed de sangre más primigenia. Pero fuera lo que fuese, mataría. La mente de Grotu se aceleró por un momento, y al instante siguiente, sus garras se envolvieron en un aura de batalla rojo-dorado mientras atravesaba ferozmente el denso aura demoníaca que rodeaba al Dragonborn negro.
Como un cuchillo caliente a través de la mantequilla, el aura de batalla en sus garras surgió instantáneamente, como una estrella matutina brillando en la oscuridad, cortando con fuerza el aura demoníaca que tenía delante. Al instante siguiente, una oleada de aura de batalla estalló, impactando contra el descendiente del dragón negro que tenía delante, esparciendo sangre y escamas por todas partes. Pero a pesar del dolor insoportable, el descendiente del dragón negro permaneció impasible, abrió sus fauces rojas como la sangre y se abalanzó sobre Grotto. Para los profesionales del abismo, intercambiar herida por herida es el mejor método. Debido a su habilidad única e inmortal, incluso las heridas mortales no derribarán fácilmente a aquellos corrompidos por el abismo. Pero Grotul era intrépido, observando cómo las enormes mandíbulas desgarraban su carne mientras descendían sobre su hombro. Escamas volaban por todas partes, y el dolor punzante solo alimentaba su excitación. Sus músculos se hinchaban con sangre, que corría hacia su cerebro. Se giró y mordió con fuerza la cabeza de la bestia gigante. ¡Pum! Sus afilados dientes, cubiertos de una feroz aura de batalla, desgarraron instantáneamente la espesa aura negra del dracónido negro que tenía delante, y luego se hundieron profundamente en su cráneo. No hacía falta adivinar, este racional dracónido negro estaba definitivamente relacionado con la gema en el centro de su frente. Pero ya que estaba relacionado, Grotul tenía un plan. Arrancaría directamente el cráneo del dracónido negro, junto con la extraña gema en su frente. 2 veces, 2 veces, 2 veces, 2 veces. Nivel de clase total, multiplicado por el doble del aumento de frecuencia cardíaca. Un valor aterrador de 32 veces el nivel normal. ¿Quién puede enfrentarse a Grotu? ¿Quién puede detenerlo? Las fauces de Grotu se cerraron de golpe como una prensa hidráulica, su gélida aura de batalla se estrelló contra el suelo como un hacha afilada. El dragón negro sintió un dolor palpitante en el cráneo, un dolor agudo que le atravesó la cabeza. Rugió, luchó y se retorció. En este polvoriento campo de batalla, los gritos del dragón resonaron incesantemente, atrayendo la atención de los guerreros. Mordis levantó la vista entre batallas, su rostro iluminado de alegría. El señor ha ganado. Por el señor. Matad. Apartó de una patada al enemigo que tenía delante, alzó su escudo y gritó al resto de la batalla. Los guerreros de Grotu, que habían estado enfrascados en un feroz combate, se envalentonaron aún más. Los guerreros orcos, en particular, se arrancaron sus armaduras de cuero y cargaron contra el enemigo con sus mazas de hierro. El orco líder, Gar, desató un ataque devastador, pero sus garrotes resultaron completamente ineficaces contra el enemigo. Pronto, la sangre, los fragmentos de hueso y los cerebros de los enemigos humanos salpicaron a Gar, nublando su visión, pero esto solo alimentó su frenesí, impulsándolo a cotas aún mayores. Los orcos son una raza guerrera por naturaleza. A medida que Grotu ganaba ventaja, la moral de la banda de guerra se disparó y la marea de la batalla comenzó a inclinarse a su favor. Bajo Grotu, el dragón negro poseía una fuerza aterradora, amenazando constantemente con derribarlo. Sin embargo, permaneció impasible, sus afilados colmillos perforando lentamente el cráneo, los huesos chocando con un repugnante sonido de rechinido, intentando arrancarle el cerebro de la cabeza. ¡Crack! Un crujido seco resonó cuando el cráneo del dragón negro finalmente sucumbió a la presión, agrietándose a lo largo de sus líneas naturales, la sangre mezclada con materia cerebral grisácea blanquecina se filtraba a través de las fisuras. Con su cráneo destrozado, aparentemente debido al daño en su cerebro, la resistencia debajo de él se debilitó considerablemente. Grotto inmediatamente aprovechó su ventaja, con la intención de succionar directamente la materia cerebral de su oponente. Ataque mientras el hierro está caliente. Los afilados colmillos de Grotto penetraron gradualmente las profundidades del cráneo de su oponente a través de las grietas, con la intención de abrirlo a la fuerza y devorar el cerebro del dragón crudo. Pero de repente, una amenaza rápida y escalofriante surgió de debajo de él. Al momento siguiente, un brillo negro rojizo apareció en el rabillo del ojo de Grotto, luego se expandió instantáneamente desde debajo de él, envolviendo violentamente la mitad derecha de su cuerpo y perforando hacia el cielo. Entonces, toda la mitad derecha de su cuerpo se llenó de un dolor insoportable, un dolor sin igual, que superaba con creces cualquier dolor anterior, como si las escamas de su cuerpo estuvieran a punto de derretirse. Aliento de dragón. Este era el aliento del dragón negro, el aliento de una profesión dragón.
Pero según las reglas inquebrantables de la herencia del dragón y las leyes universalmente reconocidas, una vez corrompido por el abismo, significaba la inevitable pérdida de la profesión original. En otras palabras, la clase abismo no puede coexistir con otras clases. El dragón negro que tenía delante no debería, ni podía, seguir teniendo la oportunidad de usar aliento de dragón. Grotto, adolorido, no tuvo tiempo para pensar. Estimulado por el dolor, desató un poder feroz. En un encuentro reñido, los valientes prevalecen. Soportó el dolor, concentrando toda su fuerza en sus mandíbulas, y clavó sus dientes de dragón directamente en el behemoth que tenía delante. Pum, pum, pum. Rolló con fuerza la mitad del cráneo de la bestia, ensangrentado y manchado de materia cerebral y carne. En la cabeza de la bestia, las arterias seccionadas brotaban sangre, lavando el cerebro medio destruido hasta convertirlo en una pasta, un líquido rojo grisáceo que fluía por el cráneo del dragón negro. La gema que había estado en su frente se desprendió. Grotto, habiendo aprendido de su error anterior, la miró y pateó casualmente una piedrecita para evitar ser engañado de nuevo. La figura negra frente a él permaneció inmóvil durante un largo rato, como si todo hubiera llegado a su fin. Grotto suspiró aliviado, descansó brevemente y luego tuvo tiempo de revisar sus heridas. El aliento de dragón del dragón negro frente a él era algo diferente al de Grotto. El aliento del dragón blanco normal era de atributo hielo, congelando a los enemigos. Sin embargo, después de que Grotto se convirtiera en un sol, la influencia de su profesión provocó un cambio significativo en la naturaleza de su aliento de dragón, aumentando su poder y tendiendo hacia altas temperaturas y explosividad. El aliento del dragón negro, por otro lado, era un asunto completamente distinto, centrado en la corrosión y la descomposición. El lado derecho de Grotto, que había sido sometido al corrosivo aliento de dragón, había perdido la mayor parte de sus escamas, antes cristalinas, dejando tras de sí impactantes marcas negras que silbaban como inmundicia. Mientras se elevaban volutas de humo blanco, la energía demoníaca se aferraba a su piel como gusanos a su carne. El aliento del dragón negro, imbuido del poder del abismo, devoraba sin piedad su carne y sangre. Sin embargo, los músculos de Grotto ya estaban comprimidos al límite. Aunque más enfocados en la defensa física, esto aún proporcionaba resistencia al ataque, impidiendo en gran medida que la herida se infectara. Esta era la primera vez que Grotto sufría una herida tan grave. Pero mientras pudiera matar al enemigo que tenía delante, el precio era soportable. Solo un poco más de sufrimiento por parte de Onas. Su cuerpo de apenas 25 metros podría curarse por completo en un día y una noche. Sin embargo, Grotto vaciló un momento y descartó la idea. Después de todo, temía genuinamente que curarse de golpe agotara al anciano hasta la muerte. Pero, parecía que el aliento del dragón tenía algo más que un efecto corrosivo en Grotto. En la plataforma profesional de Grotto, el sol ahora parparea continuamente y parece cada vez más activo. Acabas de soportar un aliento de dragón, y el sol está a punto de avanzar. No pudo evitar sorprenderse un poco. Tal vez era porque el aliento de dragón contenía radiación. ¿La luz solar también es un tipo de radiación? Aunque era un poco descabellado, Grotto no tenía una mejor explicación. Quizás uno o dos alientos de dragón más, y subiría de nivel en el acto. Los ojos de Grotto se iluminaron al mirar al descendiente del dragón negro cuyos cerebros aún se retorcían ante él, abandonando temporalmente la idea de acabar con él. Para entonces, el campo de batalla había sido despejado en gran parte por las bandas de guerra. Aquellos que se rindieron tenían las extremidades rotas y estaban atados, mientras que aquellos que se negaron habían sido reducidos a charcos de sangre y vísceras. Una derrota aplastante. Solo 4 palabras podían describir la incursión de Grotto. Las fuerzas combinadas de los rangos superior, medio e inferior abrumaron por completo a la tribu que tenían delante. Mientras el séquito de Grotto limpiaba el campo de batalla, el cerebro del dragón negro finalmente se había curado considerablemente, y despertó lentamente. ¡Uk! Gritó el dragón negro, sus ojos de dragón temblando violentamente, la opacidad retrocediendo para revelar un oro claro, pero sus pupilas estaban llenas de agotamiento y miedo. La intuición de Grotto le decía que la criatura que tenía delante parecía completamente diferente a la de antes. Gracias por salvarme. Antes me controlaban, la pesadilla por fin ha terminado, soportó el dolor insoportable, débil, apenas logrando levantar la cabeza, con lágrimas en los ojos, una sonrisa amarga apareció en su rostro mientras miraba a Grotto. Grotto frunció el ceño.
Ya le había arrancado las extremidades al Dragonborn a la fuerza, y esto podría ser solo una medida temporal. No confiaba fácilmente en él, sino que hizo la pregunta que más importaba. ¿Es esa gema? ¿Quién te controla? El Dragonborn negro pareció despertar de un sueño profundo, mostrando ahora una tranquila aceptación, como si hubiera soportado un tormento inmenso. Un hombre vestido de blanco, me dejó inconsciente en el norte, cuando desperté, esa cosa estaba incrustada en mi frente. Realmente había una mente maestra. 3 gemas, 3 behemoths abisales, y esto era solo lo que Grotto había presenciado. En lugares que no había visto, probablemente había muchos más como ellos. Grotto no pudo evitar reflexionar. Al ver esto, el dracónido negro giró la cabeza con dificultad, señalando la gema brillante a lo lejos. Es esa gema, después de eso, perdí el control de mí mismo. ¿Sabes? Es esa sensación de encontrarte convirtiéndote cada vez menos en ti mismo, como si te hubieras convertido inexplicablemente en otra persona. Morí, y otro yo salió arrastrándose del cadáver de mi conciencia. Al oír esto, Grotto sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Esto era realmente extraño. ¿Qué clase de habilidad profesional era esta? Esto era incluso más aterrador que el simple control o la posesión. A juzgar por la apariencia de este descendiente de dragón negro antes, la prioridad de esa extraña conciencia incluso superaba la corrupción del abismo. Grotto había buscado herencia de dragón antes, pero nunca había oído hablar de una habilidad profesional tan extraña. Podría ser una nueva profesión creada recientemente. Este era el peor escenario posible. Después de todo, solo las leyendas podían crear un nuevo camino profesional, lo que significaba que estaba involucrado en la lucha de las leyendas contra el abismo. No, Grotto negó con la cabeza. Si realmente fuera una leyenda, entonces esto no sería solo una escaramuza menor entre profesionales de nivel 2 o 3, sino un evento importante capaz de derrocar a todo Grenos. Justo cuando estaba reflexionando sobre esto, el aura negra y roja que emanaba del descendiente del dragón negro se expandió repentinamente. Grotto se puso inmediatamente en alerta, listo para atacar en cualquier momento. Sus ojos estaban inyectados en sangre, sus extremidades golpeaban la tierra violentamente, seguidas de una serie de jadeos reprimidos y dolorosos, antes de finalmente asentarse en una respiración profunda y laboriosa. Haz las preguntas que tengas rápido. El abismo está a punto de devorar mi voluntad. Mi tiempo se está acabando. Abrió la boca, mirando a Grotto. Grotto reflexionó por un momento, luego una pregunta crucial vino a la mente. ¿Qué tiene de malo tu base de clase actual? Después de la transformación del abismo, tu base de clase debería haberse distorsionado por completo, así que ¿por qué sigues conservando la clase dragón? El sangre de dragón negro negó con la cabeza con una sonrisa amarga. Yo tampoco lo sé. Mi antigua base de clase estaba llena de dragón, mago y muerte. Pero por alguna razón, ahora está reemplazada por dragón, abismo y un cabildero que nunca antes había visto. No sé cuál es el propósito del hombre de túnica blanca, pero su capacidad para controlarme probablemente esté relacionada con este cabildero. Cabildero. Al igual que el anterior dragón vacío, sin vida, pálido y lúgubre, esta era una existencia de la que Grottul ni siquiera pudo encontrar rastro en el legado del dragón. Ni siquiera era tan fuerte, así que ¿cómo se había metido en tantos problemas? No pudo evitar sentir que le venía un dolor de cabeza. Pero al instante siguiente, el sangre de dragón negro comenzó a aullar de agonía de nuevo, su cordura siendo erosionada una vez más por el abismo. En su percepción, el aroma de los vivos se volvía cada vez más agradable. Estaba a punto de perder el control. Mátame, rugió a Grottul en un agonizante dolor. Al ver su estado de agonía, Grottul asintió levemente. Te concederé la muerte, pero te lo ruego, aunque tu conciencia esté nublada, debes usar tu aliento de dragón para atacarme con todas tus fuerzas. Esto me será de gran utilidad. El dracónido negro siseó de agonía, luchando por pronunciar unas pocas palabras con voz arrastrada. Bien, el trato estaba sellado. Al instante siguiente, el dracónido negro frente a él se relajó por completo, la erosión del abismo fluyó sin impedimentos, y perdió completamente la razón. Rugido. Un rugido frenético rasgó el aire. El dracónido negro arqueó la espalda de repente, intentando levantarse, pero con sus extremidades cercenadas, solo pudo escupir inútilmente sangre negra de sus heridas, el olor a carne quemada mezclándose con el hedor del abismo. Antes de que pudiera rodar y aullar de agonía, las extremidades delanteras de Grotto presionaron con fuerza, clavando su cuello firmemente en la tierra, dejando solo su cabeza en alto, mirando hacia su propio pecho.
Solo había una forma de atacar, y esta era la única forma de atacar. La voluntad del abismo lanzó un último contraataque, haciendo que las enormes fauces del sangre de dragón negro se abrieran sin control, condensando un aliento rojizo en su garganta. Después de todo, cuanto más corrompida está una criatura por el abismo, más posee un simple deseo de atacar a los vivos. Solo atacará sin piedad. Pero esto no significa que no puedan desatar todo su poder. Como lo que está sucediendo ahora, esto no es solo un simple aliento de dragón. Toda el aura demoníaca del sangre de dragón negro está siendo drenada por esta habilidad. Es una combinación de dos habilidades de clase, creando un efecto mayor que la suma de sus partes, poseyendo una fuerza que supera con creces la de una sola habilidad de clase. Pero Grotu no mostró miedo. Permaneció inmóvil. El resplandor residual de la sobrecarga de su corazón aún fluía por sus venas, y las escamas restantes en su cuerpo brillaban a la luz del sol. Sus patas delanteras presionaron suavemente las mandíbulas del sangre de dragón negro, forzando esa boca abierta hacia su corazón. Mi sol necesita leña. Chisporroteo. Al instante siguiente, un aliento rojizo negruzco, como una serpiente venenosa mordiendo el corazón, se disparó hacia el pecho de Grotu. Como una ola que salpica, erosionó rápidamente cada centímetro de su carne. El dolor insoportable de su carne carbonizada y agrietada lo invadió sin piedad, pero la mente de Grotu se aclaraba cada vez más. Podía sentir que su sol se acercaba a su punto crítico, y la luz que representaba al sol en su base profesional parpadeaba cada vez con más frecuencia. Presionó la cabeza del dragón negro aún más profundamente, dejando que el aliento, como llamas, rodeara su espalda, erosionando uniformemente cada centímetro de sus escamas. Ardiente, punzante, pero su corazón latía aún más fuerte. Tum. 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 La sangre fluía cada vez más rápido, hasta el punto de que el cerebro de Grotu se mareó gradualmente por el dolor y el impacto de la sangre, y un fantasma apareció ante él. ¿Qué es el sol? Preguntó en silencio. Destruye al enemigo, ilumina lo nuestro. Grotu dio su respuesta. Al momento siguiente, la base profesional tembló violentamente en el mundo espiritual. La luz dorado-roja de sol pulsó violentamente como un latido del corazón hasta que alcanzó un punto crítico y luego se expandió repentinamente, alcanzando el tamaño de la luz de guerrero a su lado. Profesión. Sol, nivel 2. Núcleo estelar, nivel 2. La habilidad central de la profesión Sol. Mejora enormemente la eficiencia de la utilización de energía. Al mismo tiempo, la profesión que despierta esta habilidad reducirá ligeramente la demanda de energía del mundo exterior. Ahora se pueden aumentar más bonificaciones de habilidades profesionales. A medida que el aliento del dragón negro y rojo disminuía gradualmente, la figura de Grotu se elevó de él. Poder. 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 2 veces. 2 veces. 2 veces. 32 veces el valor base en condiciones normales, la fuerza de Grotu ha vuelto a avanzar. Sin embargo, a pesar de tal aumento de fuerza, no mostró alegría alguna. Bajó la cabeza, frunció el ceño y miró con lástima al sangre de dragón, reducido a una bestia. Sus ojos estaban ahora blancos, la sangre brotaba de su cráneo sin cicatrizar y la baba goteaba de la comisura de sus labios. Una visión patética. El sangre de dragón negro había perdido completamente el conocimiento, aullando como una bestia salvaje. Tu sufrimiento terminará conmigo, susurró Grotu, abriendo sus fauces, con un calor aterrador brotando en lo profundo de su garganta. Al instante siguiente, un deslumbrante aliento de dragón dorado rojizo surgió con una fuerza sin precedentes, envolviendo por completo a la agonizante sangre de dragón negro. Rugido. El sangre de dragón negro rugió de agonía, su cuerpo fue siendo llenado gradualmente por el aliento de dragón dorado rojizo, para luego disiparse lentamente en volutas de luz, dejando solo un esqueleto carbonizado y ennegrecido. El sangre de dragón negro, Garangrus, estaba muerto. Con el asunto resuelto, Grotu suspiró aliviado. Tras ordenar a sus seguidores que enterraran el cuerpo del sangre de dragón negro en el acto, Grotu condujo a su gente de vuelta a la tribu con el botín de guerra. A decir verdad, no había mucho botín. Aparte de la gema que Mordis había guardado, solo las 50 o 60 personas que optaron por rendirse y las 100 monedas de oro merecían ser mencionadas. Al fin y al cabo, el sangre de dragón negro había sido dominado por el hombre de túnica blanca y corrompido por el abismo, por lo que no podía acumular ninguna riqueza. El hecho de que pudiera formar una fuerza aquí se debía enteramente a su fuerza personal relativamente excepcional. Incluso sus seguidores eran solo refugiados recién entrenados y reunidos.
Entre estos refugiados, los profesionales principales de la vena de dragón ya se habían suicidado en el acto tras la derrota del sangre de dragón negro, y los demás eran solo algunos profesionales guerreros de bajo nivel. La gema más notable, a ojos de Grotto, era en realidad un azote. Ya había sido engañado por esta gema 2 veces antes, incluso creyendo que era el legado de un antiguo ancestro dragón. Pero ahora que sabía que estaba relacionado con el control mental, quería destruirlo por completo. Grotto no lo hizo él mismo, ya que esta cosa era extraña, así que hizo que Mordis lo aplastara directamente. Mientras Mordis se iba a cumplir la orden, comenzó a revisar su propio panel. Personaje. Grotto. Raza. Lagarto de hielo. Puntos de evolución actuales. 5 puntos de mutación actuales. 10 fragmentos genéticos descubiertos actualmente. 6. Pueden aumentarse. Torso descendiente del dragón blanco, mutante. Garras de lagarto de hielo, nivel 2 puede fortalecerse una vez. 5 corazones de pseudo titán, pueden mutarse. Garganta de lagarto de hielo, mutante. Músculos comprimidos, pueden mutarse. Sistema de órganos internos de lagarto de hielo, nivel 4. Después de esta batalla, los puntos de evolución de Grotto aumentaron en 3, y sus puntos de mutación también aumentaron en 3. ¿Por qué disminuyen los puntos de mutación? Grotto frunció el ceño de inmediato. Solo el líder oso gigante de nivel 1 inicial proporcionaba 3 puntos de evolución. Los profesionales del abismo de nivel 2 y nivel 3 posteriores proporcionaban más de 10 puntos de mutación cada uno. El dragón negro que tenía delante era sin duda de nivel 2 en la profesión abismo, pero ¿por qué proporcionaba tan pocos puntos de mutación? Algo no está bien, algo anda muy mal. Se volcó, facilitando que Onas y Gracie, a su lado, cambiaran de posición y continuaran el tratamiento. Claro que, además de estos dos, había muchos más sanadores en la tribu, pero sus técnicas aún no eran lo suficientemente hábiles, o no habían despertado sus habilidades profesionales, así que, naturalmente, no podían participar. Darle a Grotto la oportunidad de curar no era algo que cualquiera pudiera hacer. Sintiendo el calor de la curación, Grotto reflexionó. Pero al instante siguiente, llegó un mensaje de su familiar. ¿Qué? Grotto se puso serio de inmediato y miró al mensajero que traía la noticia. ¿Esa gema no puede dañarse? El mensajero informó, medio arrodillado. Sí, el capitán Mordis usó toda su fuerza, pero ni siquiera dejó una marca. Ya fuera cortando con un cuchillo o un hacha, o incluso si el arma estaba desafilada, la gema permaneció intacta. Ni siquiera una marca podía quedar. Grotto frunció el ceño, sus escamas rozándose. ¿Y el orco Gar? Es un profesional de nivel 2, ¿lo intentó? El comandante Gar también lo intentó, pero con el mismo resultado, respondió el mensajero con la cabeza gacha. Al oír esto, Grotto se quedó pensativo. Sabía que había algo extraño en esa gema. Después de todo, se sospechaba que era obra del hombre de túnica blanca, pero no esperaba que fuera tan indestructible. Ni siquiera un profesional de nivel 2 podía hacerle daño. Dásela al enano Thorin, respondió Grotto tras un breve silencio, tírala al horno y que arda a máxima potencia. Se negaba a creer que ni siquiera ese mono pudiera soportar el calor, así que ¿cómo podía ser esa gema inmune al agua, al fuego y a las armas? El mensajero obedeció y se retiró, y Grotto dejó el asunto de lado por un momento. En ese momento, sus heridas habían sido tratadas de forma rudimentaria. Las más graves se habían tratado primero, mientras que las comunes solo se habían limpiado. Después de todo, para su capacidad de autocuración, estas heridas no eran más que problemas menores. Después de que Grotto ordenara al enano Thorin que arrojara la gema al horno para fundirla, dejó el asunto temporalmente de lado y comenzó a ocuparse de otros asuntos de la tribu. Ahora, en momentos como este, suele elegir manejar estos asuntos oficiales en el nuevo y alto pabellón de ladrillo y piedra en el centro de la banda de guerra. Aunque Adoma está a cargo de los asuntos diarios de la banda de guerra, todavía hay algunas cosas que requieren la aprobación de Grotto. Por ejemplo, Ona quiere obtener más hierbas para sus experimentos, o quiere comprar algún equipo para intentar reproducir los resultados experimentales mencionados por su asistente Gracie. Además, Gracie quiere pedirle a Grotto que traiga a la familia de un semiorco, ya que el linaje semiorco es secretamente discriminado tanto por humanos como por orcos allí. Grotto planeaba pedir ayuda a los duendes con las peticiones de estos dos, ya que estaban dispuestos a hacer cualquier cosa por dinero. Por supuesto, también estaba la idea de que Mordis, durante su conversación con Russell, había concebido la posibilidad de reorganizar por completo al equipo de cazadores y convertirlos en soldados a tiempo completo. Esto era exactamente lo que Grotto quería decir.
Anteriormente, debido a la escasez de personal, sus sirvientes tenían que asumir múltiples funciones para apenas poder subsistir. Pero ahora, era mejor separar completamente sus deberes. Mientras lidiaba con estos complicados asuntos, la noche cayó rápidamente. La luna se elevó gradualmente, y el oso gigante Oliver movió sigilosamente su cuerpo cada vez más obeso, levantó la cortina de paja del ático y miró dentro. Sentada sobre su cabeza estaba la pequeña Namosi, quien apartó silenciosamente la cortina de paja y miró dentro. La nariz de Oliver rozó la cortina de paja, y no pudo evitar hacer una mueca, a punto de estornudar. Namoxi se sobresaltó y rápidamente palmeó a la gran criatura que tenía debajo, susurrándole urgentemente al oído. SHH. Que el señor no nos vea. Oliver olfateó frenéticamente, tratando de reprimir la picazón, que lo hizo retorcerse incontrolablemente, pero logró contener un estornudo. La niña se relajó y continuó mirando a su alrededor. Justo cuando levantó la vista, se encontró frente a Grotto, quien estaba sentado en medio del pasillo, observando con gran interés cómo Namoxi era alzado en el aire. Inmediatamente, un sudor frío le perló la frente a Namoxi. Señor. Grotto ya había notado a las dos figuras sigilosas y negó con la cabeza, con una leve sonrisa en el rostro. Corriendo por la casa así, haré que Adoma te dé una nalgada. El rostro de Namoxi se puso verde. Justo cuando el oso gigante Oliver suspiró aliviado y retrocedió de puntillas, pensando que Grotto no lo había visto, la voz de Grotto resonó de nuevo. ¿Y tú, Oliver? Si sigues llevando a los niños a este lío, te cortaré la comida y te haré entrenar con Gar todos los días. Oliver emergió de repente de detrás de la estera de paja, postrándose inmediatamente a cuatro patas e inclinándose. Señor, no lo volveré a hacer. No me haga entrenar con Gar. El orco Gar era un fanático del entrenamiento. Tras obtener el pergamino de gravedad, aparte de Grotto, Gar era quien más lo usaba. Al fin y al cabo, una vez activado, no se podía apagar a menos que se agotara la energía, y Grotto no podía usarlo indefinidamente, así que estaba disponible para toda la tribu. En realidad, Grotto solo intentaba asustarlos. Después de todo, no esperaba que el oso gigante fuera tan poderoso, solo lo tenía como mascota. Señor, en realidad hemos venido a verlo por algo importante. Por favor, no le cuente esto a mi madre. Namosi se había calmado para entonces, revelando una dentadura plateada, y le explicó a Grotto. La curiosidad de Grotto se despertó. Observó al hombre y a la bestia con interés. ¿Qué pasa? Habla. Namoxi respiró hondo, se calmó un poco y explicó rápidamente. Es que hace mucho que no entrenas con Oliver. El oso gigante frente a él de repente pareció algo agraviado e incómodo, como si deseara una paliza. Grotto se rió entre dientes. Había pensado en otra cosa, pero resultó ser esto. No era nada especial. Simplemente era porque Oliver se había convertido en un profesional de nivel 2 después de que Grotto se convirtiera en su compañero de entrenamiento. Naturalmente, no perdería el tiempo en eso. Bueno, Oliver, probablemente ya no necesites entrenar conmigo, le dijo Grotto al oso gigante. Inesperadamente, después de pronunciar esta noticia, la expresión de Oliver cambió y su rostro se llenó de miedo. Lo sé, soy demasiado débil. Oliver se arrodilló rápidamente en el suelo e hizo reverencias repetidamente. Por favor, señor, no me eches. Puedo soportar los golpes, no quiero irme, estaba casi llorando. Amaba tanto este lugar. No solo la comida era mejor que donde había estado antes, sino que también había hecho buenos amigos aquí. Todo aquí era maravilloso. Oliver estaba aterrorizado de que Grotto lo echara. No quería perder todo lo que tenía. Señor, por favor, no eches a Oliver, definitivamente le enseñaré a obedecerte. Namosi también estaba a punto de llorar. Grotto se quedó algo sin palabras ante la apariencia ansiosa e insegura del oso gigante. Ambos lo miraban con los ojos llorosos, haciéndolo parecer un gran villano. Pensó por un momento y de repente se le ocurrió una buena idea. Entonces será así. Oliver, cuando asciendas a profesional de nivel 2, no te echaré. Grotto le dio una meta, con la intención de inspirar su potencial. ¿De verdad? Oliver exclamó emocionado, alzando la vista. ¿De verdad qué? Namosit inmediatamente le dio una palmada en la espalda a Oliver. Dale gracias al señor. Debemos entrenar duro juntos de ahora en adelante. Convirtámonos en profesionales de nivel 2 lo antes posible. El hombre y la bestia salieron del ático con una sonrisa en el rostro. El ánimo de Grotto mejoró considerablemente y se preparó para seguir pensando en sus planes futuros.
Sin embargo, poco después, un explorador entró corriendo en el salón y se arrodilló ante Grotto. Señor, han llegado noticias del norte. La guerra entre el Sangre de Dragón Rojo Scott y la tribu élfica aún continúa. Según nuestras observaciones, ambos bandos han estado luchando sin cesar durante todo un día en el borde del pantano, con cadáveres apilados como montañas y sangre tiñendo el pantano de rojo. Las escamas de Groturu brillaban levemente, con un destello pensativo en sus ojos dorados. Según su acuerdo, él y Scott debían actuar simultáneamente, conquistando cada uno su objetivo antes de reagruparse. Ahora, Groturu había erradicado por completo al dragón negro corrupto, mientras que el bando de Scott se encontraba en un punto muerto, algo que claramente no formaba parte del plan. La tribu élfica parecía ser más problemática de lo que había previsto. Mientras tanto, el choque de espadas y los sonidos de la batalla resonaban en el campo de batalla del pantano del norte. Finalmente, el dragón rojo Scott y los pocos guerreros elfos que tenía delante cesaron momentáneamente su lucha, y los elfos, cautelosos, se retiraron. Él también pudo descansar, regresando a un terreno elevado, con sus heridas profundas. Sus escamas rojas de fuego, manchadas de sangre, brillaban carmesí bajo el sol naciente. Al escuchar el infieme del kobold que Anne arrodillado ante él, Scott sintió como si hubiera recibido un duro golpe. En tan solo un día de lucha, más de 50 de sus guerreros kobold más leales habían caído para siempre en el lodo. La cola de Scott tembló ligeramente, pero se obligó a mantener la calma. Estos kobolds eran diferentes de otras razas. No buscaban ni riqueza ni gloria, solo un refugio seguro. Cuando abandonó el vuelo rojo del norte, juró que nunca más permitiría que sus seguidores se convirtieran en carne de cañón. Señor, la voz de Kagane se quebró, ¿deberíamos pedirle ayuda a Grottu? Ahora que se ha encargado de ese coloso abisal, seguramente. Cállate. Gruñó Scott, y luego se dio cuenta de su arrebato, tomando una profunda respiración. Yo, Scott, dejé el norte para negarme a inclinarme ante cualquier sangre de dragón. Grottu es poderoso, lo admito. Su capacidad para derrotar a un monstruo abisal sangre de dragón negro en tan poco tiempo supera con creces mis expectativas. ¿Pero pedir ayuda? Absolutamente no. Se giró para mirar el campo de batalla, con el corazón lleno de asombro. Ese sangre de dragón negro corrompido por el abismo era algo que incluso él debía manejar con cautela. Grottu no solo lo derrotó rápidamente, sino que también parecía haber obtenido información importante de él. Esto hizo que Scott vacilara en su juicio por primera vez. Tal vez esa criatura era más fuerte de lo que había imaginado. El dracónido rojo Scott contempló el campo de batalla ensangrentado ante él, cubierto en su mayoría de cadáveres de kobolds, con solo unos pocos elfos entre ellos. La diferencia de calidad entre las razas seguía siendo demasiado grande. Apretó los dientes con resentimiento. Si fuera un poco más fuerte, solo un poco más fuerte, ¿podría haber derrotado a esos elfos? ¿Podría haber salvado a sus compañeros? ¿Podrían haber evitado sus muertes? Pero estas preguntas quedaron sin respuesta. Scott solo pudo lamentar amargamente su debilidad, arrastrando a sus tropas derrotadas y su cuerpo herido, retirando temporalmente sus fuerzas para regresar a su territorio a descansar. De vuelta en el territorio de Grotau, el enano Thorin se acercó a Grotau con expresión afligida, seguido por varios aprendices de herrero igualmente exhaustos. Mi señor, la voz de Thorin estaba llena de frustración, forjamos esa gema a máxima potencia durante todo un día, incluso golpeándola repetidamente con el martillo de acero más duro, pero, ni siquiera se rasgó. Jamás había visto una sustancia tan dura. Parece no pertenecer a este mundo. Al oír estas malas noticias, Grotau entrecerró sus ojos dorados, sus escamas brillando fríamente bajo la luz del sol. Recordó haber sido engañado 2 veces por esa gema, y su vigilancia se intensificó. Llévenme al horno. La voz grave de Grotau resonó en la tierra. Ya que el fuego ordinario no puede destruirla, probemos con fuego de dragón. Se negaba a creer que la alta temperatura del horno no funcionaría. Simplemente la destruiría por completo con aliento de dragón. Si todo lo demás fallaba, dejaría que la gema flotara en el río Nalegos. Después de todo, la gema era una amenaza mientras existiera, así que destruirla rápidamente era la mejor opción. Pronto, el grupo abandonó la aldea. Grottu ordenó a sus hombres que despejaran un espacio en las afueras del pueblo y fijaran firmemente la extraña gema en el centro de la roca. Unos idiotas con el cerebro aplastado por un yunque. Quítense de mi camino. Thorin, al ver a los aprendices aún cerca de Grottu, rompió a sudar frío y maldijo instintivamente, apartando rápidamente a los insensatos aprendices.
Groto miró hacia atrás, asintió con satisfacción y luego se concentró en preparar su aliento de dragón. Respiró hondo, expandiendo su pecho, y una luz rojo dorado se reunió en su garganta. Con un rugido ensordecedor, el abrasador aliento de dragón estalló como un torrente, envolviendo instantáneamente la gema. ¡Bum! 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 Las furiosas llamas arrasaron la tierra, derritiendo piedras hasta convertirlas en un líquido brillante que se acumuló en el suelo marrón oscuro. Las llamas y la luz duraron medio minuto completo. Cuando el humo se disipó, la gema permaneció perfectamente intacta, flotando en la lava, sin una sola grieta. Groto entrecerró sus ojos dorados e intensificó su aliento de dragón. El flujo de aire a alta temperatura emitió un chillido penetrante, y la lava en el suelo incluso disminuyó gradualmente, aparentemente evaporándose, pero la gema permaneció inmóvil. Punto de mutación actual. 10. Punto de mutación actual. 11. Punto de mutación actual. 12. Los números que fluctuaban repentinamente en el panel sobresaltaron a Groto. Dejó de respirar, mirando hacia abajo a su panel. El punto de mutación seguía aumentando lentamente. Frunció el ceño, y de repente se le ocurrió una idea. Dio un paso atrás, luego otro, y efectivamente, los números en el panel dejaron de cambiar. Punto de mutación actual. 13. Así que eso es. Así que eso es. Así que eso es. Groto se dio cuenta de repente. Recordó su primer encuentro con las perlas luminosas. Esas perlas se convertían en cenizas al contacto. Y las gemas incrustadas en la cabeza de la bestia gigante se habían convertido igualmente en cenizas y habían desaparecido al contacto. No era que las gemas invadieran activamente su conciencia, sino que su panel absorbía automáticamente la radiación de las gemas. Cada vez que una gema se convertía en cenizas, era porque su radiación había sido absorbida por completo. Ya veo, murmuró Groto para sí mismo. Se había mantenido alejado de la gema para evitar ser controlado, lo que le impidió absorber sus puntos de mutación. No es de extrañar que hubiera menos puntos de mutación esta vez. No solo eso, esta gema probablemente tenía poco que ver con la sangre de dragón. Después de todo, Adomamodis había manipulado la gema. Como miembros de Vena de Dragón, poseían sangre de dragón. Sin embargo, no sufrieron daño alguno. Solo Groto experimentó la desaparición de la gema al contacto. Después de todo, el dragón negro también tenía una gema en la cabeza. Si poseer sangre de dragón significaba absorber gemas, entonces el dragón negro no debería tener una en la cabeza. De repente todo cobró sentido. Numerosas pistas se conectaron, como el sol abriéndose paso entre las nubes. El hombre de túnica blanca implantó la gema directamente. Si hubiera podido absorberlo, lo habría integrado con entusiasmo en esos colosos. Llevar una gema en la frente era demasiado llamativo. Pero surgieron nuevas preguntas a raíz de ello. Por primera vez, Groto comenzó a cuestionar la definición de fuente de mutación. La radiación tiene puntos de mutación, el abismo tiene puntos de mutación, e incluso esta gema relacionada con la conciencia ahora tiene puntos de mutación. Los puntos de mutación no son tan simples como la radiación. Es simplemente que sus propias habilidades de panel parecen superar las de la gema. De lo contrario, él debería ser el controlado, no la gema convirtiéndose en cenizas y desapareciendo. Groto se volvió hacia Thorin. Desentierra la gema y tráela de vuelta. Thorin detuvo rápidamente a los dos aprendices insensatos que estaban a punto de usar sus manos para recuperar la gema de la roca negra aparentemente solidificada. Rápidamente agarró un palo de madera y sacó la gema hirviendo. Aunque la roca parecía haberse enfriado hasta volverse negra, su temperatura real era terriblemente alta. Si hubiera extendido la mano en ese momento, probablemente no habría sido solo una quemadura. Habría cocinado un trozo de carne. Habiendo presenciado las acciones de los aprendices de primera mano, Groto comprendió de repente por qué Thorin siempre los había regañado. Ciertamente se lo merecía. Tras regresar a la tribu, Groto ordenó a Thorin que colocara la gema enfriada a cierta distancia frente a él, asegurándose de que no activara la función de absorción de su panel para fuentes de mutación, antes de contemplar en silencio la gema que tenía delante. Groto miró fijamente la gema incrustada en el centro de la roca, con la mente agitada. Aún tiene que tocarla. Tenía que averiguar qué había detrás de estas gemas. Dado que el conocimiento dentro de las gemas no se difundía activamente, sino que era controlado por su propia conciencia, la información probablemente era inofensiva. El hombre de túnica blanca definitivamente no había dominado por completo estas gemas todavía. De lo contrario, las habría controlado antes. Groto entrecerró sus ojos dorados.
En el campo de batalla, la inteligencia a menudo pesaba más que la vida. Ya había resistido el impacto de las gemas transmitiendo conocimiento 2 veces, demostrando que no lo mataría directamente. Y ahora era incluso más fuerte que antes. Además, ese conocimiento parecía estar sellado dentro de las gemas, liberándose solo cuando el punto de mutación era absorbido por el panel. Esta gema era, por el momento, su única forma de obtener información sobre el hombre de túnica blanca. Permanecer pasivo y esperar a que llegara el enemigo definitivamente no era propio de Grotto. Grotto respiró hondo, extendió una extremidad y, con determinación, se dirigió hacia la gema. En el instante en que su garra la tocó, la familiar sensación de frío y temblor regresó. La gema se convirtió rápidamente en cenizas al contacto, y el punto de mutación comenzó a crecer. Punto de mutación actual. 14. Punto de mutación actual. 15. Punto de mutación actual. 16. Punto de mutación actual. 17. Punto de mutación actual. 18. El conocimiento se agitó fríamente en su mente de nuevo, y al momento siguiente, un conocimiento completamente nuevo lo inundó. El clan dragón debería haber superado a los titanes ¿por qué? Sé la razón. Sé la razón. El linaje está incompleto, el linaje está incompleto. Aún necesita la finalización. Hibridación. Haré que el clan dragón se híbride con todas las razas. Reúne todas las ventajas de todas las razas en el clan dragón. Las pupilas de Grotto se contrajeron. ¿Qué demonios es esto? No es de extrañar que el clan dragón tenga la mayor cantidad de híbridos. ¿Qué plan del ancestro del clan dragón es este? Así que la propagación generalizada de descendencia de los 4 dragones malvados no se debe a sus fuertes deseos, sino al plan del ancestro. Grotto no pudo evitar quejarse, pero en un instante, sus ojos se iluminaron. Tal vez mi panel de evolución sea un camino más correcto, exclamó, vigorizado. Si realmente quería absorber las fortalezas de todas las razas, ¿qué método podría ser más rápido que su propio panel de evolución? Tal vez podría absorber verdaderamente las fortalezas de todas las razas, forjando un cuerpo de dragón sin igual, arrasando el mundo con una sola mano, haciendo que incluso los dioses se inclinaran ante él. No era sorprendente que le encantara fantasear. Según los cálculos de edad del lagarto de hielo, Grotto aún era un juvenil. La imaginación de los jóvenes era, sin duda, más rica. A la mañana siguiente, en el campo de entrenamiento en la cima de la montaña. En el centro del campo de entrenamiento se alzaba un pequeño pabellón, dentro del cual había un pergamino de gravedad que emitía un brillo centelleante. Cerca del pabellón, la gravedad había alcanzado 10 veces su nivel normal, presionando cada centímetro de los huesos y músculos de Grotto. También se sentía extremadamente tenso. Esta gravedad, sin usar activamente sus bonificaciones de clase para contrarrestarla, tenía un fuerte efecto de entrenamiento. Grotto aprovechó la oportunidad para comenzar algunos ejercicios que había investigado cuando estaba débil, como el giro del dragón, que ejercitaba todos sus grupos musculares. Al instante, con el movimiento de Grotto, el suelo tembló violentamente. Galton, de pie a su lado, sintió que su cuerpo se volvía varias veces más pesado, y los temblores lo hicieron casi inestable sobre sus pies. Cada paso lo hundía 1 centímetro en el suelo. El sudor rápidamente empapó su armadura de cuero, sus músculos y venas se hincharon, pero apretó los dientes y no detuvo su entrenamiento básico. Tum. 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 Antes de darse cuenta, el sol estaba en lo alto del cielo, y Grotto sintió que sus músculos comenzaban a dolerle intensamente. Cada centímetro de su cuerpo había sido ejercitado a fondo antes de que finalmente comenzara a descansar. La mayoría de los dragones, como la mayoría de ellos, se burlaban de este tipo de entrenamiento. No solo el entrenamiento, sino también el aprendizaje o el combate les parecían insignificantes. Al fin y al cabo, habían nacido con la única necesidad de crecer paso a paso para convertirse naturalmente en profesionales de nivel 5, y muchos incluso llegaban a ser profesionales de nivel 9. ¿Para qué molestarse con una actividad tan ingrata y extenuante? Para ellos, desde que nacieron en este mundo, su principal tarea es disfrutar de la vida y coleccionar tantas monedas de oro y gemas brillantes como sea posible. Pero Grotto no tenía sus recursos. Solo podía contar consigo mismo. Mientras descansaba, Gar, a su lado, continuaba entrenando. Grotto se giró para observar los movimientos de Gar. Este antiguo jefe orco era increíblemente valiente en el campo de batalla, pero en su entrenamiento privado, sus ojos reflejaban una felicidad más profunda. Esto era algo que los seguidores de Grotto no podían encontrar. Solo Gar poseía una mirada tan pura.
Había una razón por la que el orco Gar era actualmente su único profesional de nivel 2. Gar continuó su frenético entrenamiento, pero al instante siguiente sus rodillas cedieron y cayó pesadamente de rodillas, la barra que sostenía se estrelló contra él, dejándole un moretón. Su rostro se tensó y grandes gotas de sudor corrieron por su frente, empañando su visión. Gar apretó los dientes, se puso de pie con dificultad y continuó levantando la barra una última vez. Jadeaba con fuerza, sus ojos brillaban de emoción. Había levantado una más que el día anterior. Se estaba haciendo viejo y quería aprovechar la oportunidad de superarse a sí mismo mientras aún era joven. El entrenamiento tanto del humano como de la bestia concluyó, y pronto los sanadores cercanos se acercaron para ayudar a aliviar sus heridas y mejorar la circulación sanguínea. No podían tratar heridas graves, pero asuntos menores como este estaban fácilmente a su alcance. Justo cuando Grotul disfrutaba de la relajante sensación, como sumergirse en una fuente termal, Adoma se apresuró a llegar con un mensajero kobold y se arrodilló ante Grotul. Este era el mensajero de Scott, Tgane. En ese momento, Tgane temblaba de pies a cabeza, su cola peluda se movía con ansiedad. Estos kobolds eran diferentes de las criaturas llamadas kobolds en la vida anterior de Grotto, que se parecían más a hombres lagarto. Estos eran verdaderos kobolds. Cuando estaban nerviosos o preocupados, sus colas reflejaban el estado de ánimo de su amo. Gran señor Grotto, mi amo, fue emboscado por elfos y está gravemente herido. Los elfos usaron una especie de flecha envenenada, que impactó a nuestro señor en el pecho desde lejos en la jungla. Aunque mi amo fingió estar herido, afirmando que solo le habían alcanzado un dedo del pie, asustando así a los elfos, ahora ha perdido la capacidad de luchar. Si los elfos regresan, sin duda no podremos proteger a nuestro amo, y seguramente morirá. Te lo ruego, salva a mi amo. Te lo ruego, obedece el pacto y actúa. El kobold se arrodilló en el suelo, comenzando a sollozar suavemente. Grotto entrecerró sus ojos dorados, sin responder de inmediato. Flecha envenenada, sin mencionar que los linajes de dragón poseen inherentemente una fuerte resistencia a los venenos, dado su gran tamaño, la cantidad de veneno en la punta de la flecha difícilmente sería efectiva. Si lo que decía el kobold era cierto, entonces este veneno era definitivamente extraordinario. Sin embargo, Grotto recordó que el aliento de dragón parecía tener un efecto beneficioso en su clase Sol. Enviar a su propia gente a la batalla no era una empresa arriesgada. Después de rescatarlos, usar a este dracónido rojo como máquina de moler no estaría mal, pero temía que, siendo también dracónido, le resultara difícil someterlos. Grotul reflexionó, luego de repente se burló, mirando fríamente al kobold que tenía delante. Quería engañar al kobold, poner a prueba sus límites. Al oír el frío resoplido de Grotul, el corazón de Tgane se hundió, hundiéndose incontrolablemente en su pecho. ¿Quieren que intervenga? Eso depende del precio que estén dispuestos a pagar. La voz de Grotul era alta y poderosa, y Tgane tembló, arrodillándose en el suelo. Estamos dispuestos a ofrecer las 574 monedas de oro y todo lo de valor de la tribu. No es suficiente. Grotul interrumpió fríamente al kobold. Tgane quedó atónito. Estas meras cosas, podría obtenerlas masacrando a toda tu tribu. Eres mucho más débil que los elfos, ¿por qué no iba a cooperar con ellos? Expuso Grotul con crueldad. Las defensas mentales de Tgane se derrumbaron. Todo lo que habían tenido antes era todo lo que su tribu podía ofrecer, un legado que habían construido con tanto esfuerzo junto a Scott, el antiguo sangre de dragón roja. Tantos camaradas habían muerto, y su señor había pasado incontables noches en vela preocupado. Y, sin embargo, lo que más apreciaban era usado por Grotul como una moneda de cambio sin valor. Tgane lloró. Lloró impotente, odiando su propia debilidad, odiando ser un kobold débil, incapaz de proteger nada, incapaz de hacer nada. Solo pudo observar impotente cómo su amo se tambaleaba al borde de la muerte por su pueblo. Había sido alcanzado por una flecha envenenada. Lo mejor que debería haber hecho era huir. Después de todo, con la velocidad de un dracónido rojo, esos elfos, que solo podían sobresalir en la jungla, no podrían atraparlo. Si desaparecía en las montañas, esos elfos no podrían atraparlo. Pero Scott, tontamente, por el bien de su gente, fingió estar ileso, solo para salvar a los kobolds e instarlos a correr. El señor amaba a su pueblo, pero el señor no entendía los corazones de sus súbditos. ¿Qué sentido tiene tener una vida si hemos perdido a nuestro dios? Sí, todavía tenemos una vida. Los ojos de Kagane se iluminaron. Los kobolds son los mejores esclavos mineros, los mejores esclavos.
En cuanto a la libertad, Kagane no pudo evitar reír. ¿Qué es la libertad? Estos kobolds ya han encontrado algo más importante que la libertad. La frente de Kagane tocó el suelo. Señor, estamos dispuestos a pagar cualquier precio, aunque somos débiles, toda mi tribu, todos los kobolds, estamos dispuestos a convertirnos en tus sirvientes, en tus esclavos, en tus bestias de carga, en tus esclavos por toda la eternidad. Somos los mejores esclavos, como todos saben. Solo te rogamos que salves al señor Scott. Grotto permaneció en silencio. Bien. Si antes era solo por el dragón rojo Scott, ahora se conmovía por estos kobolds. Obtener un grupo de tales sirvientes, aunque un poco débiles, no parece malo. Adoma observaba con incredulidad. Maldita sea. Adoma ya había aceptado a regañadientes a los orcos que habían aparecido de la nada antes. Pero ahora, un grupo de kobolds había aparecido de repente. Ustedes son mujeres casadas, y otro grupo de bastardos desvergonzados están tratando de robarle su favor. Adoma. Grotto la miró, deteniendo instantáneamente los pensamientos de Adoma, y ella se arrodilló sobre una rodilla. Ahora, convoca a los 30 guerreros más valientes e intrépidos de la tribu y a 50 arqueros. Vestidos con armadura completa, ataquen inmediatamente a los elfos y ayuden a Scott. Adoma inclinó la cabeza en silencio. Como órdenes. Scott aullaba de agonía dentro de la cueva. Los kobolds a su alrededor corrían de un lado a otro, lavando constantemente la herida negra y maloliente en el centro de su pecho, con la esperanza de eliminar el veneno. Mi señor, aguante. Un kobold corpulento miró fijamente a su afligido señor, sin saber si animarlo o a sí mismo. Kagane ya ha pedido ayuda a ese señor dragón blanco. Somos aliados atestiguados por el dios de los contratos. Traicionar a los aliados es un castigo divino. Scott estaba pálido, el sudor frío le corría por el cuerpo, cada músculo se contraía incontrolablemente. Se obligó a mirar al kobold que tenía delante. Este tipo de alianza ni siquiera estipula apoyo mutuo. Que llegue o no es una violación de contrato. Creo que Kagane ya ha sido capturado por ese dracónido blanco. El tono frío de Scott destrozó las ilusiones de los kobolds. No habrá refuerzos. Que se queden aquí solo me hace compañía. Uf. Scott no pudo evitar vomitar, sus músculos se convulsionaron violentamente, su esófago parecía a punto de volcarle el estómago y los intestinos. Luchó dolorosamente, apenas logrando calmarse, y rugió con voz ronca. No mueran conmigo. Antes de que lleguen esos elfos, salgan corriendo de aquí. Los kobolds frente a él soltaron lo que sostenían, se quedaron allí paralizados, con lágrimas corriendo por sus rostros, y se arrodillaron uno por uno. Nosotros, no nos vamos a ir a ninguna parte. El kobold de mediana edad se arrojó al suelo. Si vamos a morir, moriremos con ustedes. Al ver esto, Scott cerró los ojos con angustia. ¿Qué podía decir en ese momento? Es terrible. Un kobold tropezó al salir de la entrada y adentrarse en las profundidades de la cueva. Los elfos han regresado. Al instante, la emoción en los rostros de estos kobolds no era miedo, sino rabia. Maldita sea. Luchad contra ellos. Moriré por sus vidas. Un kobold corpulento se levantó furioso, lanza en mano, y los demás kobolds envainaron solemnemente sus armas. Ayúdenme a levantarme, dijo Scott con frialdad. Señor, ¿usted está bien? Inmediatamente, los kobolds gritaron y rieron de alegría, ayudando rápidamente a Scott a ponerse de pie. Scott se puso de pie con dificultad, sus pasos vacilantes, pero aún se mantuvo firme en el suelo. Lo sabía. ¿Cómo podría un simple veneno élfico dañar a nuestro gran señor? Estos kobolds ingenuos se regocijaron, como si una vez que su señor se recuperara, la tribu élfica no fuera más que un enemigo a aniquilar con un simple movimiento de muñeca. La expresión de Scott permaneció inmutable. Quienes pertenecen a la familia conocen su situación. ¿Cómo podrían resistir una toxina completamente nueva tan rápidamente? Si se tratara de un dragón de sangre pura, tal vez podrían. Pero este era simplemente un dracónido, ni siquiera uno particularmente sobresaliente, tal vez inferior al dracónido blanco. ¿Cómo podría recuperarse tan rápido? Tal vez fue solo un fugaz momento de lucidez antes de la muerte. Su mirada ardía ferozmente hacia adelante. Mis secuaces. Su tono permaneció gélido, y los vítores de los kobolds disminuyeron gradualmente al oír la voz de su señor. Recuperándose de su breve y embriagadora alegría, se dieron cuenta de que la situación no era tan favorable. Ganamos una y otra vez, dijo el dracónido rojo Scott con un toque de nostalgia. Qué nostálgico era, su antigua gloria.
En aquel entonces, la tierra estaba manchada con la sangre de sus enemigos, y estaba rodeado de kobolds que lo aclamaban. Volvió a mirar a su antiguo séquito, a quienes una vez había despreciado, ahora de pie junto a él en este último momento, tal como lo habían hecho antes. Mis secuaces. Ya ganamos juntos antes, ahora, ¿están dispuestos a morir conmigo? Los kobolds rieron. Su risa se hizo cada vez más fuerte, como el día en que supieron que Scott estaba dispuesto a tomarlos como sus sirvientes. Sí. Estamos dispuestos. Scott rió a carcajadas al oír esto, guiando a sus sirvientes fuera de la cueva. Hoy, el maldito dragón rojo Scott iba a librar su maldita última batalla. Los guió fuera de la cueva. Los kobolds que resistían afuera eran impotentes para contraatacar, pues ya habían jurado lealtad a Scott, conteniendo desesperadamente al enemigo por un tiempo antes de morir en el acto. Cadáveres yacían esparcidos por el suelo. Scott observó en silencio la carnicería ante él, sintiendo una rabia ardiente en su pecho. El líder elfo, Legest, miró a Scott, cuyo pecho lucía una enorme, fea y venenosa cicatriz. Su expresión, antes impasible y gélida, se fue suavizando gradualmente, revelando un atisbo de comprensión y confusión. Lo sabía, ¿cómo iba a fallar? Así que solo estabas fingiendo, no me extraña, su expresión cambió varias veces, pero aún así pronunció su juicio. Una lucha inútil. La respuesta fue el furioso aliento de dragón de Scott. El aliento de dragón rojo puro, que contenía llamas y rabia, desprendía un calor aterrador y toda la intención dominante de Scott. Aunque su cuerpo estaba al borde del colapso, su poder se fortalecía cada vez más. Ardiendo de rabia, impulsó su fuerza a nuevas alturas. Aunque su cuerpo era más débil, su espíritu había alcanzado un nivel de poder sin precedentes. Con la mejora de la amplificación de llamas de nivel 2 de un brujo de nivel 2, el aliento de dragón de Scott se amplificó drásticamente, desatando toda su furia, transformándose en lava fundida que brotó, amenazando con engullir a los elfos que tenía delante. Bajo el intenso calor, el aire se distorsionó instantáneamente, crepitando con sonidos explosivos, y las llamas llameantes se magnificaron rápidamente ante los ojos de los elfos. La expresión de Legest permaneció inmutable. Levantó suavemente la mano hacia el aterrador aliento del dragón. Una pequeña luz verde, como una luciérnaga, apareció en su palma en contraste con las llamas que se acercaban rápidamente. Nivel 2 druida. Inspiración de la naturaleza. Al instante siguiente, cuando la luz verde en su palma explotó, el suelo bajo sus pies tembló repentinamente. Justo antes de que el aliento del dragón envolviera a los elfos, una enorme roca surgió del suelo y se irguió, bloqueando las llamas y creando una cavidad segura. Legest observó en silencio el magnífico aliento del dragón frente a él, el viento cálido y ondulante que se precipitaba hacia él, empujando la roca hacia atrás. Pero se mantuvo sereno. Detrás de la roca, una planta robusta se mantenía firme contra ella, brotando constantemente nuevas ramas y raíces. Aunque estas nuevas ramas y hojas se curvaban rápidamente bajo el calor abrasador, aún lograban resistir la inmensa fuerza del aliento del dragón. Crecimiento natural es una de las habilidades distintivas del druida, que le permite cultivar temporalmente plantas comunes para ayudarlo en la batalla. Con el tiempo suficiente, el druida también puede usar esta habilidad para cultivar diversas plantas especiales. Por ejemplo, el veneno mortal mencionado anteriormente era una toxina que él mismo preparó específicamente para acabar con el dracónido que tenía delante. Pronto, el aliento del dragón se disipó. Legest sintió que el calor disminuía y se preparó para contraatacar, pero al instante siguiente, las rocas frente a él se hicieron ánicos. La lava fundida salpicó por todas partes y los escombros volaron en todas direcciones. A través de los huecos en los escombros, la figura del dragón rojo Scott se magnificó ante los ojos de Legest. Sus ojos de dragón rojo dorado estaban fijos en el elfo que tenía delante, y abrió su boca roja como la sangre para abalanzarse desde el aire. ¡Bang! Con la repentina caída de Scott, un terremoto ensordecedor sacudió el suelo, lanzando escombros y levantando polvo. ¡Uoa! Incluso los kobolds, atrapados en medio de su feroz batalla, no pudieron evitar vitorear ante la escena. Pero al instante siguiente, Scott de repente se abrió paso entre el polvo, no en un gesto triunfal, sino más bien cayendo desparramado. ¡Tum! 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 El cuerpo del dragón rojo Scott rodó ladera abajo como un tronco gigante. Con un violento temblor, se estrelló pesadamente contra la cueva que había excavado con esos kobolds. ¡Bum! PFFT.
La tierra tembló violentamente, aflojando el suelo y las rocas que cayeron por el acantilado, llenando la entrada de la cueva y sellándola por completo. Se desplomó en el suelo, vomitando violentamente, sangre venenosa brotando de la herida en su pecho. Señor. Un kobold entró en pánico e intentó abalanzarse hacia adelante, solo para ser decapitado por el elfo con el que luchaba. Legest emergió lentamente del polvo. No miró a Scott, sino que se sacudió el polvo de los hombros de su exquisita armadura de plata. Esta era la habilidad de nivel 2 explorador, retorno, que le permitía usar el ataque de un enemigo para contraatacar.